Hola, buenas noches. Mi nombre es Vanessa Chambo. Soy alumna de octavo semestre de la carrera de Psicología en la modalidad abierta de SUAYET. Y esta noche vengo a platicar con ustedes o a reflexionar más bien sobre la violencia de las mujeres. La violencia que se ejerce contra las mujeres. En este sentido, este trabajo teníamos que seleccionar dos artículos y me interesó particularmente dos artículos porque creo que se pueden vincular de alguna forma o más bien están vinculados de cierta forma. El primer artículo es de Silvia García y Eulalia Pérez, son las mentiras científicas de las mujeres, y el segundo es de Sabina Deza, ¿por qué las mujeres permanecen en situaciones de violencia? En el primer artículo revisamos, o estas autoras hablan de todas las mentiras que se han dicho sobre las mujeres, y en esta parte es donde vengo a hacer el vínculo, porque esas mentiras que se dicen, esas mentiras científicas que se dicen sobre las mujeres han perpetuado la violencia que se tiene contra las mujeres. Es decir, los estudios científicos, las creencias científicas cuando se desarrollan, estudios o análisis científicos sobre la mujer, pues empezábamos desde que se perpetuaba que pues su capacidad de razonamiento, su capacidad de su inteligencia era mucho menor que la de los hombres, por un lado, ¿no? Y eso se ha expresado, ¿no? Que porque las mujeres son únicamente hábiles, ¿no? O su única habilidad que tienen es la de desarrollar la ternura, los cuidados, las atenciones, y por eso pues se nos ha prohibido o se nos prohibió el acceso de cierta forma a tener estudios, ¿no? O a tener ciertos grados en la ciencia. Esto por un lado. Después también se han hecho mentiras en la parte, por la parte de la medicina, ¿no? ¿Cuántas veces no vimos que hay términos, ¿no? Por ejemplo, como la histeria que deviene de hister, que es el útero, ¿no? Entonces, pues histérico solo se puede aplicar a las mujeres, ¿no? Porque ellas son las que tienen útero, entonces al tener útero eso las vuelve histéricas y entonces tienen de cierta forma comportamientos fuera de lo natural o fuera de lo normal, más bien, o desarrollan ciertos comportamientos que las sacan de sus casillas, ¿no? O justo porque el útero es el que define, ¿no? O desarrolla su comportamiento, ¿no? Eso es por un lado también, ¿no? Los fundamentos que hacía Sigmund Freud, ¿no? De mencionar que las mujeres tenían envidia del hombre, ¿no? Por el falo. Entonces esa envidia nos volvía de cierta forma agresivas y nos comportábamos de formas anormales y tendrían que someternos. Yo me pregunto en este sentido, y por eso hay tantos estudios cuando Sigmund Freud o en ese tiempo que se empezaba a dar tratamiento a las mujeres, esas mujeres que no tenían, como vimos, acceso a la educación, que solamente se mantenían en su casa, que estaban sobre mucho estrés relacionado porque no tenían más que estar en casa, cuidar a los hijos, cuidar al esposo, ¿qué se esperaba de esas mujeres y qué reacción esperaban que tuvieran? Obviamente ese estrés, esa imposibilidad de hacer y desarrollarse y desarrollar otras habilidades que pudieron desarrollar como estaban limitadas. Entonces, por eso esas mujeres de cierta forma tendrían que sacar toda esa energía y frustración que se les presentaba. ¿Y qué hacían con estos fundamentos científicos o con estas mentiras científicas? Pues tacharlas de neuróticas o de locas, ¿no? Que siempre lo que se ha dicho, ¿no? Que las mujeres están locas. Esto lo voy a vincular con el con el siguiente artículo, porque esa es una forma de violencia que han ejercido sobre nosotras las mujeres. Son violencias que han ejercido sobre nosotras y que se han normalizado. Incluso hay chistes, ¿no? O hay palabras coloquiales que se dicen el día a día y no nos damos cuenta
que se está ejerciendo violencia sobre las mujeres. El siguiente artículo fue el que por qué las mujeres permanecen en situaciones de violencia. En este sentido se hizo un repaso y vemos cómo muchas de las características de las mujeres que son víctimas de violencia o que están en relaciones de violencia, eso mucho es por el contexto. Y no solamente es el contexto en el hogar, es el contexto social. Es cómo nos han educado como mujeres para percibir el amor. Eso, lo que vimos anteriormente en el otro artículo, toda la construcción que se hace de que las mujeres no somos capaces de hacer tal o cual cosa o que estamos diseñadas para únicamente hacer, cuidar, obedecer, hacer las labores del hogar, eso se vincula a cómo creamos un contexto, cómo ideamos nuestra vida, cómo ideamos que tienen que ser las cosas, y eso si le sumamos toda la parte de las relaciones, que percibimos las relaciones que deben de estar basadas en el amor romántico, que es esta forma de concebir el amor, que le sumamos, y a esta forma de concebir el amor le sumamos la baja autoestima y la desvalorización que pueden tener muchas mujeres, pues son de esos factores donde esos factores donde hacen que una mujer pueda caer en estos círculos de violencia. Además, que los violentadores tienen ciertas características, porque la violencia va poco a poco creciendo. La violencia se divide en 3 etapas. Tenemos la fase de acumulación de tensión, un episodio agudo que se presenta, y luego el final es que viene el violentador, se comporta de otra manera, empieza a pedir disculpas, perdón, es lo que le llaman la luna de miel para decir, vamos a cambiar, voy a cambiar, perdón, vamos a tratar de intentarlo, y con base en esa idealización que tenemos o que tenemos las mujeres del amor romántico, pues tienes la esperanza de que sí iba a cambiar, de que esta vez iba a cambiar. Pero esa parte de luna de miel dura solamente un tiempo, pero vuelve a empezar. Entonces volvemos otra vez a los puntos que decíamos, que los 3 fases de la violencia: la acumulación de tensión, un episodio agudo donde toda la tensión se acumula y es donde vienen los golpes, y otra vez regresamos a la luna de miel. Y eso puede llevar muchísimos años, porque pasamos de violencia psicológica, donde va desmeritando a la mujer, a la violencia verbal, donde ya es más agresivo y sigue humillando a la persona, a la mujer violentada, y después llegamos a la violencia física, y esta violencia física es muy grave porque puede terminar en el homicidio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Esto, como empieza todo con la violencia psicológica, porque vamos como dice Sabina Deza, vamos a tener síntomas de indefensión aprendida, síndrome de estrés postraumático, síndrome de la mujer maltratada, observamos trastornos de ansiedad, depresión, disminución de la autoestima, pasividad, todo este entramaje de violencia que se va creando va mermando la capacidad de la mujer de tener y de poder salir y discernir, porque además el violentador siempre la culpa de todo. Entonces llega un momento en que ella se siente culpable de todo porque ya demeritó todas sus acciones, toda su forma de ser, la autoestima ya la tiene bastante dañada y tiende a sentir culpa también, ¿no? Entonces viene lo que decíamos, la autoestima, la desvalorización, la culpa. Si eso lo sumamos al contexto y que tal vez esa mujer no tenga redes de apoyo y que por vergüenza va perdiendo también esas redes de apoyo, se va alejando de esas redes de apoyo, entonces va minando esa parte con la mujer. Creo que es algo que tendríamos que revisar a detalle, estar muy conscientes y trabajar en la sororidad con otras mujeres y dejar de repetir lo que muchas veces escuchamos. ¿Por qué una mujer aguanta tantos episodios de violencia? No lo podemos saber. Detrás de eso hay mucha violencia, como ya dije, psicológica, verbal y física, y lo que nos queda más bien es ser más comprensivas y empáticas y sororas con nuestras compañeras. Muchísimas gracias.